sistematización de cada uno. Vamos a sistematizarlo, vamos a llevarlo por tanto la sustancia gris como la sustancia blanca, lo vamos a sistematizar. Entonces vamos a hacer esquemas del bulbo, de protuberancia y del mesencéfalo. Entonces vamos a empezar primero con la sistematización de la sustancia gris. Para que entiendan un poco más, ustedes tienen que conocer ya lo que es la sistematización de la médula espinal. ¿Ya? Y si no saben sistematización, bueno, no lo van a entender tan bien, ¿no? No tienen que conocer primero la sistematización de la médula espinal. Y la sistematización viene en relación a la vía ascendente y la vía descendente. Y a la sistematización de los núcleos grises de la sustancia gris de la médula espinal. Ahí tienen que conocer también los núcleos, ¿no? Uno que ustedes ya tienen conocimiento que existe en el nivel del asta posterior, el núcleo de Waldeyer, ¿no? El núcleo gelatinoso de Rolando, el núcleo propio, ¿qué más? En la formación reticular, los núcleos reticulares, todo lo que está a nivel cervical. Luego viene el núcleo basal dorsal, núcleo de Clark, núcleo de Becher, y en los astas laterales los núcleos intermedios mediales, intermedios laterales. Y el asta ventral, todo lo que son los núcleos ventrolaterales, ventromediales, y dependiendo en qué segmento está, si es cervical o si es dorsal, o si es cervical o si es lumbosacro, vamos a encontrar núcleos intermedios, que pueden ser, ¿cuál? Para el frénico o para el accesorio. Y a nivel inferior, el umbrosacro y el parasimpático sacro. O sea, eso ya conocemos. Entonces los núcleos vienen a ser parte de lo que va a ser la vía, ¿no? Del viaje de un impulso nervioso al retorno a través de una contracción. Entonces nosotros vamos a clasificarlos en vías aferentes, que vienen de fuera, y vías eferentes. Aferente está relacionado a lo exteroceptivo, ¿ya? Todo lo que es exteroceptivo es aferente. Y lo que es propioceptivo es lo que tenemos dentro, ¿no? Por ejemplo, de los usos neuromusculares, el dolor visceral es propioceptivo, viaja por vía aferente o eferente. Aferente, pero es propioceptivo. Muy bien. Vamos a sistematizar primero la sustancia gris, ¿ya? El tronco encefálico, porque ya estamos en tronco, ¿no? Entonces, vamos a hacer una esquemita que es conocido por todos, ¿ya? A nivel del piso del mesencéfalo. Ahora tenemos, ¿qué cosa sería esto? Los colículos. Mesencéfalo, colículo superior, colículo inferior. Esto sería pedúnculo cerebroso medio, pedúnculo cerebroso superior, pedúnculo cerebroso inferior. Este es el piso del cuarto ventrículo. Esto sería bulbo, esto sería bien. Entonces, a ver, cuando hablamos de núcleos de la sustancia gris, lo vamos a dividir en dos grupos: núcleos grises propios del tronco encefálico y los núcleos de los pares craneales. ¿Cuáles son los núcleos grises que se encuentran en todo el tronco, ¿no? Vamos a explicarlos dónde están. Vamos a mencionar primero en este lado a los núcleos propios del tronco encefálico. Entonces, un núcleo propio que no es par craneal, tenemos al núcleo que tiene una forma de una bolsa corrugada, bien grande. ¿Cómo se llama? Núcleo olivar. El núcleo olivar. Es un núcleo, ¿no? Un núcleo olivar.
Luego, allí también tenemos otros dos núcleos acá, que no son pares craneales. ¿Cuáles son? Uniforme gracilis. Ajá. Núcleo uniforme y gracilis. Uniforme es medial y el otro es lateral, ¿no? Muy bien. Uniforme es lateral, perdón, y el otro es medial. ¿Qué otros núcleos tenemos? Bueno, acá tenemos unos núcleos. ¿Qué son los núcleos? Los núcleos se encargan de desligar las fibras córtico-espinales que van descendiendo, fibras motoras. Bueno, ¿qué más? Por acá tenemos otro núcleo que tiene forma a nivel de azul colimitante. Ese es el núcleo del locus. El colículo también es un núcleo. Núcleo colículo inferior, núcleo colículo superior. Dentro del núcleo colículo inferior tenemos a un núcleo que se llama el núcleo rojo. Superior. En el colículo superior tenemos, ahí nomás se va a ver el núcleo rojo. Y en el colículo inferior, bueno, tanto superior e inferior, vamos a ver otro núcleo que aparece ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? El núcleo de la sustancia Negra. o locus níquel. Muy bien. ¿Qué función va a tener el núcleo rojo? El núcleo rojo está relacionado con los reflejos musculares involuntarios. ¿Por qué? Porque no llega a la corteza, llega a no da la información y está relacionado más con los reflejos flexores o los núcleos agonistas. Y la sustancia negra tiene bastante melatonina en sus células, por eso es negrito, pero esta tiene una función específica que va a formar dopamina. Entonces, ¿con qué está relacionado? ¿Con qué? Su deficiencia está relacionada con una enfermedad que llama la dopamina, es un neurotransmisor que va a ayudar a los movimientos involuntarios. Todo esto es acá subcortical, son involuntarios. Y si falta dopamina, nos va a hacer mover. ¿Qué hace el Parkinson? Comienza a mover, no puede controlar a la persona, porque son movimientos involuntarios, no están controlados por la corteza. Muy bien, entonces la dopamina regula esos movimientos. Muy bien, ¿tenemos algún otro? Sí, en toda la superficie vamos a encontrar los núcleos reticulares. ¿Ya? Los núcleos reticulares. Y hay núcleos reticulares a nivel, preferencial a nivel vulvar. Mesencefálico también. Hay ya otra clasificación de la formación reticular a través de sus núcleos, ¿no? Y eso lo van a ver en otro capítulo, pero esto netamente los núcleos que se ven en toda la superficie, a ese nivel. Entonces, a todos estos los vamos a llamar núcleos propios ¿de qué? De tronco. Ahora vamos a ver ahora los núcleos de los pares craneales, que también son núcleos grises. ¿Sí? Entonces, un núcleo conocido por todos ustedes, que ya lo hemos visto el otro día, cuando hemos hablado del trigémino, es el gran núcleo del trigémino. Y ese núcleo se llama el núcleo sensitivo del trigémino, que está a todo lo largo del tronco encefálico y parte de la médula espinal. Entonces, este núcleo sensitivo del trigémino se va a dividir en varias partes, ¿no? Esta parte central se va a llamar núcleo principal.
Este de acá se va a llamar el núcleo. Cervical. ¿Ah? Cervical. ¿Cómo se llama? Cervical. Espinal. Espinal. Y este núcleo mesencefálico. Mesencefálico. Del trigémino. Muy bien. Este núcleo espinal del trigémino su función es netamente termoadhesia y también tacto grueso o tacto crudo. De la cabeza, solamente de la cabeza, no incluye la nuca, solamente cabeza, cara. ¿Ya? Todo el cráneo. Entonces, este va a tener función termoadhesia. ¿Qué más? Tacto grueso, tacto protopático. Ahorita vamos a hablar del tacto. Luego tenemos el núcleo principal. Este sí es tacto fino, tacto discriminativo. Y este es su función va a ser propiocepción. ¿Será consciente o inconsciente? Consciente. ¿Por qué? ¿Por qué? Es consciente. Todo esto es consciente. ¿Ya? ¿El dolor de diente te duele o no? ¿Lo sientes? ¿Lo discriminas? ¿Sabes dónde está? Te hincas con una aguja. Cuando abres mucho la boca, te duele la mandíbula. Usos neuromusculares. ¿Es consciente o inconsciente? Es consciente. Pero no porque yo lo digo que es consciente, sino que en la vía, ya dentro ya les he dicho, ¿no? ¿Cuál es la primera neurona de esta? El ganglio de gas. Esa es la primera. Su segunda neurona, cruz al lado opuesto, ¿no? Cruz al lado opuesto. ¿Ya? Y asciende como leminisco trigémino. Ahorita vamos a ver eso, todavía no estamos hablando de leminisco. Su segunda neurona está a nivel del tálamo, en el núcleo ventral posterior medial del tálamo. Ahí está su tercera. Esta es su segunda neurona. Su tercera está en el tálamo. ¿Y la cuarta dónde está? En el área 3-1-2. O sea, como ha llegado a la corteza, ya es consciente. ¿Ya? ¿Están entendiendo? Todo lo que llega a la corteza cerebral se hace consciente. Muy bien. Luego, tenemos otro núcleo. Como regla general, todo, el otro día les dije, ¿no? Cuando estamos viendo embriología, todo lo que se acerca a la línea media es motor. Luego se va separando, se hace sensitivo y sensorial, ¿no? Entonces, línea media. Acá vamos a tener un núcleo, un núcleo motor. Estamos hablando del núcleo motor, ¿no? Sustancia motriz. Este será el accesorio espinal. Muy bien, agarra bulbo y de C1 a C6. ¿Ya? ¿Se acuerdan, no? Hablamos del espinal. De C1 a C6 está el accesorio espinal. Aquí inerva. Es el nucleomastoideo y al trapecio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este es el núcleo. Ahí va a encontrarse. Por encima de él, vamos a encontrar un núcleo motor. ¿Está bien? Que se llama el núcleo del hipogloso. ¿Qué pares? 12. Y ahí está el núcleo motor del hipogloso. Estos núcleos que estoy mencionando son el origen real de los pares craneales. Entonces, este núcleo hipogloso que se encuentra a nivel bulbo, ¿a quién va a inervar? A los músculos de la lengua, a los músculos motores de la lengua. Muy bien. A su lado de él vamos a encontrar otro núcleo. Pero vamos a dividir en tres, ¿no?
Y este núcleo se llama el núcleo ambiguo. Este núcleo ambiguo está agrupando ¿a quién? Al núcleo al glosofaringeo, al vago y al accesor. Ya los accesorios, no al espinal. Este nomás es accesorio. ¿Ya? Entonces, este núcleo ambiguo, que es motor también, el noveno par va a inervar a los músculos de la faringe. ¿Qué músculos tenemos? Tanto a los extrínsecos como a los intrínsecos. Al conductor superior, aquí más, el pericardiano interno o el externo. Aquí más. Aparato faríngeo. ¿Ya? Muy bien. Y el 10 y el 11, en especial el 10, ¿a quién inerva? A los músculos, el 10, vago, ¿a quién inerva? A los músculos de la laringe. ¿Qué músculos de la laringe tenemos? A todos los músculos intrínsecos. ¿Cuáles son? Músculo bucal, por ejemplo. ¿Cuál es el músculo bucal? Crico aritenoideo. Tiro aritenoideo medial. Ese es el músculo bucal, ¿no? A él lo voy a inervar. ¿A quién más? A todos, por eso. A todos. Crico tiroideo, crico aritenoideo posterior, lateral, a todos los músculos de la laringe. Y si ustedes ven, se está asociando ¿quién? El onceavo par. Entonces, el onceavo par forma, por eso les dije que también el onceavo par llega a inervar el músculo de la laringe. ¿Por qué? Porque va a formar plexos nerviosos que se van a ir junto con el onceavo par para inervar la laringe. Bueno, tenemos ahora acá al vago, otro vago. Son dos. Uno es el parasimpático motor del vago, o llamado también par del neumoentérico. El núcleo motor parasimpático del vago, o cambio neumoentérico. Y el otro se llama el sensitivo dorsal del vago. Todos son del vago. Entonces el vago ya va a dar esa inervación. El núcleo parasimpático del vago va a inervar, va a dar aferencias o eferencias. ¿Aferencias o eferencias? ¿Ah? Eferencias. ¿A quién? A la vía respiratoria, al corazón, al estómago. ¿A quién más? Diafragma, ¿no? ¿A quién más? Al intestino delgado y la mitad del intestino grueso. Entonces, este núcleo parasimpático, motor parasimpático del vago, se encarga de la musculatura ¿de quién? Visceral, pues. Por ejemplo, el dolor cólico en la vesícula, ¿no? La vesícula se está contrayendo por acción del parasimpático. ¿Me entienden? Ya, se está contrayendo. Eso lo está ocasionando el parasimpático. Pero estamos hablando de la contracción. Pero el dolor se transmite por vía aferente. O sea, esta va a ser la sensibilidad del dolor, la transmite también el vago. Por vía aferente. O sea, por vía eferente se produce la contracción. Y por vía eferente se transmite el dolor. Entonces, no se confundan. Sensitivo es aferente. Y este va a ser eferente. ¿Ya? No todos los músculos viscerales tienen un músculo liso que se contrae. Entonces, por ejemplo, la contracción bronquial del bronquio se contrae, ¿no? Porque tiene inervación parasimpática. ¿Quién está actuando ahí? El motor.
¿Quién sería su antagonista para esto? El simpático. ¿Y el simpático qué produciría? Relajación muscular. ¿Cuál es su neurotransmisor del simpático? Adrenalina. ¿Y cuál es su neurotransmisor del parasimpático? Acetilcolina. La acetilcolina le produce contracción. Y la adrenalina le produce relajación. La adrenalina actúa sobre el simpático. La acetilcolina actúa sobre el parasimpático. Entonces, a una persona que tiene un asma, por ejemplo, que está con contracción, ¿qué le vamos a indicar como último para que no se muera? Una crisis asmática. Adrenalina le va a relajar. ¿Entiendes? Muy bien. Lo mismo sucede a nivel visceral. A nivel visceral lo que va a producir es espasmo. ¿Ya? ¿Qué utilizamos para relajar? Equivalente a la adrenalina, que puede ser la iosina, por ejemplo. O la adrenalina también le va a relajar. Entonces, pero eso es a nivel motor, ¿no? Motor y relajante. El relajante es el simpático. Y el parasimpático contrae. Pero a nivel sensitivo, la información del dolor también va a viajar, pero a través del sensitivo dorsal del huevo, que también está ahí. Son dos núcleos que tiene el vago adrenérgico, el parasimpático y el sensitivo. ¿Ya? Luego tenemos otro núcleo acá un poco más distante. ¿Ya? Y ese núcleo es un núcleo llamado núcleo ambiguo, o núcleo solitario. Núcleo solitario. Este núcleo solitario se divide en tres, ¿no? 7, 9 y 10. El núcleo solitario netamente va a definir aferencias gustativas. O sea, por vía aferente va a llegar la sensación del gusto. El 7, a través del nervio cuerda del tímpano, va a recibir la sensación gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua. El nervio hipogloso del tercio posterior de la lengua, de sensaciones gustativas. Y el vago, el gloso faríngeo. ¿Qué es el hipogloso? El gloso faríngeo del tercio posterior de la lengua. Y el vago de la región periepiglótica o base de la lengua. De ahí te va a llevar las sensaciones gustativas. Entonces, este núcleo es el núcleo solitario. Muy bien, por encima del núcleo, ¿qué núcleo es este? Ambiguo. Pero a nivel del núcleo del glosofaringio, ¿ya? Vamos a encontrar su accesorio. ¿Ya? Ese núcleo se va a llamar salival inferior. El núcleo salival inferior. ¿Ya? Entonces este núcleo salival inferior netamente es parasimpático. Secretor. Es un núcleo parasimpático. Secretor. ¿Qué va a secretar? Va a actuar en la glándula parótida. Entonces, ¿qué va a producir? Secreción de saliva. Por ejemplo, una pregunta en el examen parcial podido hacer, no sé si les habrán dicho. La glándula parótida está inervada por 2 puntos. Inervación sensitiva, ¿quién la inerva? Trigémino. ¿Qué nervio? No. Nada. Aurículo. Aurículo temporal. Su inervación sensorial, ¿quién la da? Está pues. ¿Quién lo está inervando? Está. ¿Quién está inervando? El glosofaringio, pues a través del nervio petroso superficial mayor. No, el petroso profundo mayor. Porque el petroso superficial mayor es el facial. Entonces, miren, salival inferior viene de ahí. De ahí aparece su núcleo para inervar a la glándula parótida. Muy bien. Seguimos con núcleo grises. Acá tenemos 2 núcleos, miren, 2 superiores y 2 inferiores. Estos son los núcleos vestibulares. Vamos a parar para acá. Núcleo vestibular.
dos a nivel protuberancial y dos a nivel vulvar. Dos tienen nombre, ¿no? Este será superior lateral y este será medial inferior. Así se llaman los núcleos, ¿ya? Núcleo vestibular superior, lateral, medial, inferior. ¿Qué función tienen estos núcleos? ¿Están relacionados con qué? Equilibrio. ¿De dónde vienen? Vienen del cerebelo. No, vienen del oído. ¿De qué parte del oído? De los núcleos vestibulares que están relacionados con el equilibrio, donde están el utrículo y el sáculo. ¿Ya? En los conductos semicirculares, ahí vamos a ver que se encuentra el utrículo sáculo y de ahí forma un nervio, que es el nervio, el ganglio vestibular. Del ganglio vestibular viene a su segunda neurona, que sería el núcleo vestibular. Y de ahí ya se distribuye, ¿no? Hacia el cerebelo nuevamente, hacia el palio cerebelo. Muy bien. Ahí mismo, ya, a ver, vamos a ver por ahí nomás cerquita, lateralmente, ¿no? Vamos a encontrar acá dos núcleos más. ¿Ya? ¿Cómo se llaman esos núcleos? Cocleares. Y los núcleos cocleares son también dorsal y ventral. ¿De qué se encargan los núcleos cocleares? Audición. Esta va a ser su segunda neurona también del núcleo vestibular. Su primera neurona está en el conducto auditivo interno. ¿A nivel de dónde? De la rampa, no la rampa, sino del conducto coclear. Ahí vamos a ver que existe lo que se llama la rampa vestibular, la rampa timpánica y el conducto coclear. De ahí sale un nervio, ¿no? El nervio coclear. Ese nervio coclear va a llegar a un ganglio, el ganglio coclear. Y de ahí recién llega al núcleo coclear, que vendría a ser su segunda neurona de la vía auditiva. Pasa pues hasta Cuerpo genicular. hasta los cuerpos geniculares, que está a nivel tálamo. Bueno, estamos ya en protuberancia. Y en protuberancia vamos a ver que existen dos núcleos juntos. Uno es el sexto par y otro es el séptimo par. El sexto par, ¿cómo se llama? Motor ocular externo. Va a inervar a músculo recto externo del ojo. Solamente este. Y ahí al lado está el núcleo motor del facial. Este es el núcleo principal del facial, el núcleo motor. ¿A quién va a inervar? A los núcleos de la mímica. ¿A quién más? Al diente posterior del digástrico, nuclear, estiloideo. Este núcleo tiene sus dos anexos. Ya vamos a ver acá, ¿sí? Tiene dos anexos neurovegetativos. Este se va a llamar el núcleo lácrimo muco nasal. Y el otro se va a llamar núcleo salival superior. El salival superior va a dar aferencias o eferencias. Eferencias. Es un secretor. ¿A quién? A la glándula sublingual y submaxilar. Ese va a ir a través del nervio, cuerda del tímpano, junto con ese va a ir y va a llegar hasta la glándula submaxilar. Previo a eso llega al núcleo, al ganglio, ¿no? Al ganglio submaxilar y recién da inervación para la simpática. Ya, entonces a la glándula submaxilar y sublingual. En cambio, el núcleo lácrimo muconasal, ¿ya? Este va a dar inervación ¿a quién? A la glándula lacrimal y a las glándulas de la mucosa mucofaringea. Estamos hablando de faringea superior. Ya hemos visto esto cuando hemos visto la inervación de la inervación, el nervio maxilar. Hemos indicado que existe un nervio que se llama nervio vidiano. ¿Ya? El nervio vidiano forma parte de esto, ¿no? Este núcleo
núcleo a través de sus fibras va a llegar hasta el ganglio geniculado a nivel de la porción intrapetrosa. El ganglio geniculado se divide en tres ramas, dije, ¿no? Una era el nervio fuera del tímpano, el otro era el nervio para el músculo estapedio y el otro era el nervio, ¿cómo se llama? Petroso superficial mayor. Ese se une al petroso profundo mayor, que es rama del glosofaringeo, y van a formar juntos el nervio viriano. ¿Ya? Ese nervio viriano llegaba hasta dónde? Al ganglio esfenopalatino y le da función parasimpática porque es neurosecretor. Y recibe el ganglio esfenopalatino, da sus ramitas, ¿no? Uno de esos es el faringeo de Buch, ¿ya? Para que produzca secreción en la nasofaringe. Pero otra ramita se subía hasta la glándula inervaba a través del nervio cigomático a la glándula lacrimal. Entonces, miren, ¿desde dónde nació? Del facial. Entonces, una pregunta de examen también puede ser: ¿qué tipo de inervación da el nervio facial? Uno, motor. Otro, secretora, neurovegetativa, parasimpática. ¿Qué más? ¿Solamente eso? ¿Ah? Sensorial. Esas son sus tres inervaciones que da el nervio facial. Ahora ya han entendido que el facial da ese tipo de inervación. No solamente era motora, ¿no? No solamente era gustativa, sino también era neurovegetativa o secretora. Muy bien. Por acá tenemos otro, que es el núcleo motor del trigémino. Ese es el núcleo. Ese sí va a inervar ¿a quién? Ese va a inervar a los músculos masticadores. Temporal, cerebral, masticar. Ese es un núcleo motor. Solamente estamos viendo los núcleos, ¿no? Después vamos a hacer la vía, ¿ya? Bueno, llegamos al folículo inferior. Y en el folículo inferior tenemos al núcleo troclear. Ya saben, aquí nervo, ¿no? Al oblicuo superior. Y acá tenemos otro núcleo que es el núcleo oculomotor. Ese va a inervar a todos los músculos, excepto ¿a quién? Al recto lateral y al oblicuo superior. Y añade un músculo más, que es el elevador del párpado superior. ¿Ya? Pero este tiene su anexo, ¿no? Tiene también su hijo. Y este se va a llamar el núcleo de Edinger. Ese núcleo de Edinger-Westphal es un núcleo parasimpático, eferente. ¿Por qué? Porque va a ir a dar inervación. ¿A dónde? A los músculos circulares de la pupila. ¿Y qué nos va a producir? Miosis. Hay un reflejo fotomotor, ¿no? Netamente es por reflejos, ¿no? Uno por reflejo fotomotor, otro por reflejo consensuado. Este ojo te ilumina con la luz acá y este ojo también actúa. ¿Ya? Entonces, ese núcleo de hueso que lo han visto con la maestría del ojo, ¿ya? Va a ir junto con el nervio oculomotor, pero de ahí se desvía y se va junto con el nervio ciliar. Se une al nervio ciliar para llegar hasta donde no ingresa previo a eso a su ganglio, que es su ganglio ciliar. Y recién al ganglio ciliar le da función parasimpática y de ahí salen las fiebres. En cambio, el simpático no pasa nomás al lado del ganglio, porque el simpático no tiene que ver nada con ese ganglio parasimpático. Solamente se pasa a través de los ciliares largos. ¿Hacia dónde? Hacia los músculos pupilares. ¿Desde dónde viene el ganglio simpático? Desde el ganglio cervical superior, simpático. Ese es su ganglio. Antes de eso es preganglionar. Después de ese ganglio se llama postganglionar. ¿Ya? Muy bien. Igual acá, ¿no? Igual acá.
Si sale el nervio hasta el ganglio, si sale el nervio por acá y llega al ganglio ciliar, las fibras que recorren son fibras preganglionales. Y si pasan el ganglio y recién va el nervio hacia el músculo pupilar, se llaman fibras postganglionales. Son fibras eferentes. Muy bien, entonces estos son los núcleos de la sustancia gris a nivel del tronco encefálico. Pregunta de examen es esto, para que dibujen en el examen del próximo pasito. No se olviden, es pregunta clave. ¿Puede ser esto o puede ser otra? Bueno, vamos a los esquemas.